Bienvenidos a una emisión más de Parlamento Abierto. Las actividades de esta semana en el Palacio Legislativo de San Lázaro estuvieron marcadas por planteamientos muy interesantes, iniciando con las comisiones de Educación de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, que en colaboración con la Secretaría de Educación Pública llevaron a cabo la presentación de los foros estatales para la construcción del nuevo sistema para las maestras y los maestros, los cuales se realizarán del 25 de febrero al 11 de marzo en diferentes estados del país. En el evento, al tomar la palabra, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, destacó que hay un interés superior en estos foros y que sean para el bien de la educación y del pueblo de México, de maestras y maestros. Los integrantes del Grupo de Morena, añadió, tienen plena disposición por realizar foros en sus distritos y estados. Por su parte, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, dijo que el papel de las y los maestros es transformar la realidad y que eso debe reflejarse en condiciones justas en el entorno laboral, en sus condiciones de trabajo y personales y, por lo tanto, en una legislación que recoja sus necesidades. El senador Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado, abogó porque se logre tener un mayor reconocimiento y mejores salarios, es decir, una educación pública, laica, gratuita y revolucionaria. Poner fin a la unidad del sistema para la carrera de las maestras y maestros y abrir paso a un sistema que sea justo, equitativo, transparente, que combata la corrupción y contribuya a la actualización del docente, es el compromiso que se tiene en esta administración. Así lo aseveró el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo. Por eso, agregó que construir las bases del nuevo sistema para las y los maestros, legislar para el bien de la educación, consolidar la justicia social y laboral con el Magisterio Nacional es un compromiso. Las comisiones de Educación de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, en colaboración con la Secretaría de Educación Pública, llevaron a cabo el lunes 24 la presentación de los foros estatales para la construcción del nuevo sistema para las maestras y los maestros, los cuales se realizarán del 25 de febrero al 11 de marzo. Al respecto, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, destacó que en esta primera etapa surgirán definiciones políticas fundamentales para la vida del país, la educación y para maestras y maestros. De esta primera etapa surgirán definiciones políticas fundamentales para la vida del país, para la educación, para maestros y para maestras. Por lo que estoy seguro que nos pondremos de acuerdo en las cámaras para legislar lo que corresponda para el bien de la educación, para el bien de los maestros y las maestras de México. A su vez, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, expresó que los foros van a permitir que de manera conjunta se pueda ir en una propuesta de reforma que atienda todas las necesidades que tienen los niños, niñas y jóvenes de México. Estamos conscientes que el papel de ustedes es de transformar la realidad. Es el trabajo, a mi juicio, y lo he dicho en muchos foros, a mi juicio es el trabajo más importante que existe. Ustedes, las maestras y los maestros, cuidan a nuestros hijos, a sus hijos, los forman. Y eso debe de reflejarse en condiciones justas de su entorno laboral. La presidenta de la Comisión de Educación, María de los Ángeles Ballesteros García, aseguró que se han escuchado las voces del magisterio para lograr la simplificación de los procesos administrativos, fortalecer el principio de justicia laboral e implementar mecanismos de acompañamiento, formación y desarrollo profesional que respalden e impulsen a las y los docentes. No podemos hablar de educación de calidad sin reconocer su esfuerzo, su entrega y su vocación. La nueva escuela mexicana no solo implica la renovación de planes de estudio o la mejora en infraestructura, también significa garantizar que las y los docentes tengan acceso a procesos justos, dignos y acordes con su realidad. En la presentación del Foro para la Construcción del Nuevo Sistema para las Maestras y Maestros, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, señaló que aún hay aspectos que mejorar para consolidar la justicia social y laboral con el Magisterio Nacional.
la presidenta asumió como uno de sus 100 compromisos fue la desaparición de Lusicam, porque es un reclamo de todas las maestras y maestros de nuestro país. Y si las maestras y los maestros son protagonistas de esta transformación, por supuesto que debe atenderse sus peticiones. De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, la presidenta Mayela Marta Gabriela Gómez Maldonado argumentó que son hombres y mujeres que dedican su vida al servicio, educan y forman a las y los mexicanos. El respaldo absoluto a todos los trabajos que se tengan que realizar durante este tiempo, estos foros, y decirle a las y los maestros de México que estamos listos y estamos puestos para lo que venga. Durante la sesión ordinaria de este martes, la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de conservación y protección de los maíces nativos contó con el respaldo de Morena, el Partido del Trabajo, el Verde Ecologista y el PRI, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano votaron en contra. Con la aprobación del dictamen, las y los legisladores reiteran que el maíz es identidad, historia y patrimonio de nuestra nación. El documento considera que todo otro uso del maíz genéticamente modificado debe ser evaluado en los términos de las disposiciones legales para quedar libre de amenazas para la bioseguridad, la salud y el patrimonio biocultural de México y su población. Además, se debe proteger la biodiversidad y la soberanía alimentaria. El dictamen enviado obliga al Estado a promover, entre otras acciones, los cultivos tradicionales con semillas nativas, en especial el sistema Milpa, para el óptimo uso de la tierra libre de cultivos de maíz genéticamente modificado. Con las reformas, queda establecido que México es centro de origen y diversidad del maíz, con el fin de otorgar protección a los campesinos de intentos de corporaciones y tratados internacionales que pretenden eliminar el derecho de los agricultores a sus semillas. Además, se garantiza la independencia respecto a la propiedad de sus semillas y base de la alimentación. Se especifica que el cultivo debe ser libre de modificaciones genéticas con el fin de proteger al maíz nativo de la contaminación genética, de los acervos genéticos nacionales y evitar la dependencia de semillas o patentes producidas por empresas transnacionales. Las y los legisladores afirmaron que la reforma incluye varios términos importantes como las barreras naturales, origen y diversificación del maíz, y uno muy relevante como biodiversidad, un término que debe estar en nuestra Constitución como eje rector, no solo de la siembra de maíz, sino de todo lo que se produce en México y eje rector de la soberanía alimentaria de nuestro país. Con esto se busca alcanzar la autosuficiencia agroalimentaria sin arriesgar la vida de las personas y del planeta. El martes 25 de febrero de 2025, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 4 y 27 de la Constitución Política en materia de conservación y protección de los maíces nativos. Este dictamen busca que quede establecido que México es centro de origen, domesticación y diversificación del maíz. Por tanto, cuenta con un acervo genético, el acervo genético más grande del mundo. El 15% de los maíces nativos en el mundo están en nuestro territorio. Diputadas y diputados de las distintas fracciones parlamentarias hicieron uso de la tribuna para fijar sus posicionamientos con respecto al documento, que deriva de una iniciativa presentada por la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Se corre el riesgo de que con la prohibición tajante de cultivar maíces transgénicos, sin distinguir los que son para consumo humano de los que tienen otros usos, presumiendo un riesgo a la salud que no está científicamente probado, recuerden que por eso perdimos el panel del maíz con nuestros socios comerciales, vamos a limitar el acceso de nuestros productores a mejores técnicas y semillas. Vamos a ser cada vez más dependientes de las importaciones y vamos a ser cada vez menos competitivos. Esta reforma preserva nuestros maíces nativos y constituye uno de nuestros más grandes símbolos de identidad nacional, como lo es el maíz. Y con esa misma convicción queremos que al maíz y a sus productores
se les dé el trato que merecen en los programas, en las políticas públicas y en el presupuesto de este país. El maíz transgénico es sin duda una plaga para nuestros maíces nativos. México, este país, les pueda parecer raros o no a los pro-trumpistas, pro-estadounidenses, es centro de origen. Quiere decir que la domesticación del maíz empezó en este país y es centro de diversificación. Son términos completamente académicos y tecnológicos. Quiere decir que las 64 especies de maíz se han generado en México. En el Partido Verde creemos que esta reforma es necesaria porque es la ruta correcta para proteger y fomentar la producción de maíz nativo y del consumo local de alimentos, promoviendo el apoyo a la agricultura de los pequeños productores. Terminando, con esta reforma se atiende el fortalecimiento de la soberanía alimentaria, así como la promoción del cultivo del maíz libre de transgénicos, incentivando la producción local y sostenible. El Estado debe impulsar la investigación, la innovación, la ciencia, aportarle recursos al desarrollo que nos lleve a desarrollar una semilla de nuestros maíces nativos, pero que sea una semilla genéticamente modificada para con nuestra semilla, patentizándola, podamos ser autónomos en la producción del maíz en nuestro país. Hoy hay un gran peligro contra nuestra nación y nuestra soberanía alimentaria. La posible introducción del maíz genéticamente modificado representa una amenaza para nuestra biodiversidad agrícola, para nuestra salud, nuestra alimentación y, por supuesto, para nuestra identidad como mexicanas y mexicanos. Entre las actividades relevantes que se llevaron a cabo esta semana que finaliza aquí en la Cámara de Diputados, se instaló el Comité de Decanos de esta legislatura. Este órgano legislativo lo integran las y los legisladores que han participado como diputados federales o senadores durante más años. Con ello se busca que su experiencia contribuya a formular propuestas que revolucionen al poder legislativo. El diputado José Luis Sánchez González del Partido del Trabajo, quien preside este comité, sostuvo que su labor es fundamental porque, entre otros asuntos, se orientan las tareas legislativas y se contribuye al desarrollo de visiones de conjunto sobre marcos jurídicos idóneos y mejores políticas de gobierno. Por su parte, el diputado Germán Martínez Cázares del PAN destacó la importancia que tiene para los legisladores el conducirse con prudencia y sabiduría, porque este es un comité técnico al que buscan aportar todo su conocimiento sobre el sistema parlamentario para el mejor desarrollo de los trabajos de la Cámara. A este pronunciamiento se sumó el diputado Víctor Samuel Palma César del PRI, quien señaló que están llamados a honrar la vida parlamentaria y transitar en un marco de entendimiento, libertad y prudencia para valorar las opiniones de todos. Los legisladores, quienes son distinguidos por ser los diputados y diputadas con mayor experiencia en el ámbito parlamentario, hicieron hincapié en que se han hecho reformas importantes a los poderes judicial y ejecutivo. Vale la pena ahora poner toda nuestra experiencia al servicio del mejor entendimiento en la conducción de las tareas de la Cámara en materia política y legislativa para dejar huella a través de los cambios profundos que estamos realizando. Así lo expresaron los decanos. Por último, la diputada Ivonne Ortega de Movimiento Ciudadano se pronunció por impulsar reformas para que el Poder Legislativo sea autónomo y apuntó que la paridad en la decisión aún no ha llegado a la Cámara. El martes 25 de febrero se declararon formalmente instalados los trabajos del Comité de Decanos, correspondiente a la 66ª legislatura de la Cámara de Diputados. El diputado Sánchez González expuso que el comité, del cual es presidente, se encarga de atender las solicitudes de opinión y consulta de la Junta de Coordinación Política y de los órganos legislativos y conducir la sesión constitutiva de la Cámara de Diputados. La institución del decano proporciona orientación a las tareas legislativas y contribuye al desarrollo de visiones de conjunto acerca de los marcos jurídicos idóneos en la constitución de mejores políticas de gobierno. Al respecto, los legisladores de los diversos grupos parlamentarios externaron sus comentarios. Darle sentido al poder legislativo y sí atender prioritariamente los temas del Ejecutivo, pero no en automático. Hay que revisarlos, racionalizarlos,
decidir y que la experiencia de los decanos sirva para orientar esa tarea en nuestras respectivas bancadas. Es un comité técnico que, por haber estado en algunas otras legislaturas, exige eso, precisamente la prudencia, la sabiduría que se supone tengo yo para estar aquí. Yo vengo aquí a aportar mi historia, mi biografía, mi conocimiento que tenga del sistema parlamentario, con gusto y con prudencia. Y creo que son esas las que en mucho deben conducir el trabajo de este comité de decanos, principalmente la prudencia, virtud cardinal por excelencia, pero también la sabiduría, porque con los años en la vida pública, en la vida parlamentaria, se van adquiriendo experiencias y se van teniendo elementos y conocimientos que nos permiten hacer un mejor trabajo en favor de la causa que nos une a todos, que es México. Nuestra posición debe ser atender las solicitudes que se nos presenten. Tampoco nos toca participar de manera pues de mutuo propio, sino a petición de parte para dar opinión y desahogar consultas. Por mi parte, estaré aportando el mejor de mis esfuerzos y contribución al límite de la experiencia y formación que he tenido. Y en el tema de la paridad, pues ahora sí que me toca una parte que a mí me ha tocado ir rompiendo paradigmas. Fui la primera presidenta municipal mujer, la primera joven, la primera diputada, la primera gobernadora, la primera coordinadora. Por cierto, la única coordinadora en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Entonces, esto de que llegó la paridad, bueno, llegó a la curul, en el número, pero no hemos llegado a la paridad de la decisión. Por último, esta semana en San Lázaro se discutió el dictamen en materia de ingresos de hidrocarburos que contiene cambios a diversas leyes. En la discusión, el diputado de Morena, Eduardo Castillo López, señaló que con esta reforma se busca quitar a Pemex la carga excesiva que le fue impuesta por la reforma energética en 2013 y que obedecía a otros intereses, así lo comentó. Las diferentes posturas políticas se manifestaron en la Cámara de Diputados. Genoveva Huerta Villegas del PAN dijo que la reforma que se está haciendo no tiene justificación alguna, ya que a Pemex se le quitó la carga de 65 a 30% desde 2019, que con esto se les está quitando a los mexicanos la posibilidad de más hospitales, escuelas y demás servicios que son obligación del Estado. A este pronunciamiento se sumó el de Jericó Abramo Mazo del PRI, quien sostuvo que el dictamen atenta contra la economía porque se están comprometiendo las finanzas de los mexicanos al haber menos renta petrolera, además de que los municipios y los estados se verán severamente afectados. Sin embargo, al tomar la palabra, Luis Orlando Quiroga Treviño, diputado del Partido Verde Ecologista, consideró que con las reformas se busca armonizar la ley de ingresos sobre hidrocarburos con la reforma constitucional en materia de áreas y empresas estratégicas, reducir el número de impuestos que paga Pemex para tener una tasa única variable, asignar a la Secretaría de Energía las facultades y obligaciones actualmente en manos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y establecer la obligación de presentar informes trimestrales. Para Movimiento Ciudadano, en voz de su diputada Patricia Flores Elizondo, la discusión de la reforma es fundamental ya que busca aliviar la carga fiscal de Pemex a través de un esquema más sencillo y menos gravoso y prevé mejorar la liquidez de la empresa, permitiendo mayores márgenes de inversión con la finalidad de fortalecer la competitividad en un mercado global cada vez más desafiante. Veamos un poco de lo que sucedió. Diputadas y diputados aprobaron el dictamen de las Comisiones Unidas de Energía y de Hacienda y Crédito Público, que contienen cambios a diversas disposiciones de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, en sesión ordinaria del miércoles 26 de febrero de 2025. Esa reforma busca actualizar el marco normativo del sector de hidrocarburos para adaptarlos a la nueva realidad energética del país y a los cambios institucionales en materia de energía. El tema que es crucial para nuestra economía y para nuestra identidad como nación, del que hoy estoy hablando, es de Petróleos Mexicanos, mejor conocido como Pemex.
Posteriormente, las y los legisladores, en el uso de la voz, fijaron sus posicionamientos a favor y en contra. La discusión de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos resulta fundamental para el futuro energético y fiscal de nuestro país. Como fracción parlamentaria, Movimiento Ciudadano reconoce el objetivo de la iniciativa que busca aliviar la carga fiscal de Petróleos Mexicanos a través de un esquema más sencillo y menos gravoso, y tiene la intención de mejorar la liquidez de la empresa, permitiéndole mayores márgenes de inversión y así fortalecer su competitividad en un mercado global cada vez más desafiante. Hoy los mexicanos estamos manteniendo a Pemex. Hoy Pemex sigue estando en números rojos, mientras hay países como Noruega que de su renta petrolera subsidian pensiones. Aquí Pemex está para que los mexicanos le sigamos condonando impuestos y subsidiemos su operación para que solamente unos cuantos tengan los beneficios de esta paraestatal. Tenemos muy claro que el modelo energético que se está construyendo como parte del proceso de transformación nacional de esta cuarta transformación, tiene esa prioridad de recuperar la soberanía y la autosuficiencia energética. Resulta necesario replantear un nuevo régimen fiscal que le permita a Petróleos Mexicanos tener finanzas sólidas, cumplir con sus obligaciones contractuales e invertir en las actividades necesarias para recuperar su estabilidad financiera. Sabemos que esta reforma es una necesidad implazable y su objetivo es el restablecer el equilibrio en el sector energético, fortaleciendo la posición de Pemex y permitiendo que continúe siendo un motor para el desarrollo de nuestro país. Lo más insólito de esta reforma no es el mal llamado nuevo esquema fiscal de Pemex, sino lo que ya hemos hecho desde aquí, desde hace muchísimos años, para darle oxígeno a Pemex. Para que se den una idea, desde 2019 a la fecha, las y los legisladores le hemos ayudado a Pemex, porque el principal gravamen que pagaba la petrolera pasó de 65% a tan solo 30%. Con esta reforma se busca consolidar el marco normativo que no solo sea equitativo y justo, sino también eficiente y acorde a los retos para garantizar los recursos necesarios que permitan atender las necesidades prioritarias en materia energética de nuestra nación. Gracias por haber estado con nosotros en esta emisión de Parlamento Abierto. Yo soy María Laura Álvarez y nos vemos en la siguiente.